Al comparecer ante los diputados, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, afirmó que este año se van a destinar 84,000 millones de pesos para subsidiar el consumo eléctrico de las familias mexicanas. Vamos a platicar con Óscar Ocampo. Él es director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Saluda también Rogelio Varela. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, Rogelio? 84,000 millones de pesos para subsidiar el consumo de las familias. ¿Cómo ves esto, Óscar? Mira, al final del día, esto es una medida de política pública que no es anómala en los últimos 10 años, ¿no? De año con año, en el presupuesto de egresos de la Federación se asignan entre 70 a 85 mil millones de pesos. Cambia un poco la cifra año con año, pero en esos parámetros se ubica regularmente. Al final eso es una compensación que le hace Hacienda, dado que CFE no es, al ser una empresa pública, pero una empresa no le corresponde hacer política pública, ¿no? Y el subsidio a las tarifas eléctricas que pagamos muy por debajo del costo real de generación, al final es una política pública por buenas razones o por malas razones, por la razón que fuera, pero que se le mandata a CFE hacer, ¿no? Y en ese sentido, la lógica de esa compensación, ¿no? Que realmente es el concepto no son subsidios, sino es compensar las pérdidas por el subsidio que Hacienda le mandata hacer a la CFE. Bueno, esa es la razón por la cual año con año se asigna este presupuesto. Y hago este énfasis porque es distinto a las aportaciones de Pemex, ¿no? Las aportaciones de Pemex son para que la empresa sea viable, ¿no? Para que la empresa pueda pagar su servicio de deuda, sus amortizaciones. Aquí no es el caso, aquí es para que se pueda subsidiarle a más del 99% de los hogares su consumo eléctrico. Y ahora, la pregunta interesante es, ¿cómo podríamos minimizar eso? Y ahí es más bien, ¿cómo le podemos dar a CFE la facilidad para que compre la energía más barata posible, ¿no? Y ahí partimos de otra cuestión que es, bueno, cómo generamos un ambiente donde se pueda invertir más en centrales más eficientes con menores costos que le permitan a la CFE comprar la energía al menor costo posible, ¿no? Por ahí tendría que ir la conversación para cómo reducir y eventualmente pensar en eliminar estos subsidios a las tarifas eléctricas de los hogares y del sector agrícola. Claro. Óscar, a propósito del tema de los costos de generar electricidad en nuestro país, de acuerdo al reporte que enviaron a la bolsa, la CFE, pues crecieron sus costos de operación pues cerca del 11%, y el precio del gas natural también prácticamente 40 y tantos por ciento, o sea, un demonial. Así es. Al final del día, CFE tiene acceso al gas natural más barato del mundo, ¿no? Que es el gas natural que viene de Texas, pero justamente en lo que va del año hubo un incremento y estamos hablando de montos relativamente bajos, ¿no? Pero si el año pasado CFE estaba comprando a $2 el millón de BTU y este año lo estás comprando a $3, estamos hablando de un incremento del 50%, ¿no? Que ya pega. Y en Europa lo quedarían por pagar $3 el millón de BTU, claro, ¿no? Pero igual este incremento de 40% obviamente le pega en el costo de ventas a la CFE, que recordemos al auditorio, el gas natural es la fuente del combustible con el cual se genera aproximadamente 60% de la electricidad que consume este país. Ahora, los proyectos para desarrollar infraestructura y traer justamente ese gas natural, pues siguen también de alguna manera pues muy lentos, ¿no? En su desarrollo. Eso hubiera o facilitaría, daría unas mejores condiciones. Sí, los proyectos de la CFE traen rezagos importantes en términos de las nuevas centrales eléctricas, ¿no? Pensamos en Mérida, en Valladolid, en el norte del país, y eso igual te podría reducir en los costos de generación en la medida que la idea es ir desplazando gradualmente las centrales más costosas y más contaminantes, ¿no? Y el ejemplo emblemático es
es la central de Tula, ¿no? Que es una de las 3 termoeléctricas más grandes o con más capacidad de este país. Y por una parte, la lentitud o los problemas que hay para desarrollar infraestructura de gas natural impiden que la pueda reconvertir a gas natural y ahora opere con combustóleo, que no solamente es más costoso, sino es tremendamente más contaminante, ¿no? Y ese es un ejemplo de un ducto, ¿no? Que es el Tuxpan-Tula, que le faltan 3 kilómetros para completarse, pero esos 3 kilómetros llevan frenados desde por lo menos 2018, y por esa razón no has podido reconvertirla a un combustible mucho más eficiente, mucho menos contaminante, y que tendrá implicaciones ambientales altamente positivas para toda la región y económicas para la CFE, porque su costo de operación sería más bajo. Claro. Hacia adelante, Óscar, también pues el tema de la transmisión obligará que pues la CFE tenga que invertir y por tanto quizá esto pegue en su balance en los próximos trimestres. La buena noticia aquí es que aunque el presupuesto de transmisión, de inversión en nueva transmisión es relativamente bajo comparado con la ciudad, ¿no? Que son como 10,000 millones de pesos, la emisión de bonos de la fibra E fue muy exitosa por poco más de 13,000 millones de pesos, ¿no? Así es que eso de alguna manera le va a permitir llevar a cabo las inversiones que traen para el próximo año, pero obviamente para empezar a ver los resultados de proyectos grandes de transmisión, bueno, van a pasar 3, 4, 5 años sí, con cualquier retraso, que son bastante comunes en este tipo de proyectos. Ahorita que mencionaste la fibra Óscar, ¿hay en puerta pues algunas otras operaciones de financiamiento a través de este fideicomiso? La inversión, el grueso de inversión en términos de generación eléctrica lo han hecho a través de 3 fideicomisos que se constituyeron en 2020, y eso, por una parte, de alguna manera te puede permitir diversificarte sin pegarle a necesariamente la deuda, pero al final también se ha vuelto un mecanismo opaco en la medida que no sabemos cuál es el estado de los proyectos, cuál es el costo de los proyectos, y al final ha sido una cosa que le ha dado flexibilidad a la CFE por una parte para llevar a cabo sus proyectos, pero por otra parte que ha permitido desarrollar en la opacidad estas nuevas centrales eléctricas, ¿no? Y en la parte de redes no ha habido ningún anuncio sobre alguna nueva emisión de fibra E, pero es probable que parte del desarrollo de estos 125,000 millones de pesos que planean invertir de aquí a 2030 en redes eléctricas venga a partir de financiamiento de nuevas emisiones de la fibra E. Claro. Y en el caso de las empresas, Óscar, ¿cuál es el escenario en tema de precios cuando hablamos de pues un insumo como la electricidad? Bueno, en términos de las empresas cambia mucho a nivel regional, ¿no? Al final del día tenemos un estado como Sonora, ¿no? Que tiene algunos de los precios marginales locales más bajos, pues, no sé si en el mundo, pero por lo menos sí en la región, desde 700 pesos. Y por otra parte tienes la península de Yucatán, que es más del doble, ¿no? Que está en promedio por encima de 1,500 pesos, ¿no? Así que, y el resto del país que está en medio, ¿no? 900, 1,000 pesos por megawatt hora, 1,100 pesos por megawatt hora, que son precios muy competitivos. Y esa es una ventaja competitiva muy importante de México, siempre y cuando puedas garantizar el abasto, la disponibilidad. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por la entrevista. Encantado, María Rogelio. Bonita tarde.